Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Krenz Micaela, soy residente de la especialidad de bioquímica clínica y hoy voy a presentar el Ateneo correspondiente a mi rotación por el sector de hemostasia del Laboratorio de Alta Complejidad de Emisiones, LACNI. El título de este Ateneo es Raro, pero no invisible. Haciendo alusión a este título, paso a presentar el caso clínico que corresponde a una afección poco frecuente conocida con el nombre de síndrome de Casabach-Merrier, el cual se caracteriza por la siguiente tríada: una grave trombocitopenia acompañada de una anemia hemolítica microangiopática y una coagulopatía de consumo. Como para introducirnos en el tema, paso a destacar algunos datos que son importantes respecto a esta patología, que fue descrita por primera vez en 1940 por los médicos pediatras Casabach Hay y Merritt Catherine. Este síndrome de Casabach es considerada una urgencia dermatológica y se caracteriza por la asociación entre tumor vascular, la trombocitopenia acompañante y la coagulopatía por consumo. En cuanto a los datos epidemiológicos, tenemos que es más frecuente en los niños y tenemos que el 80% de los casos se presentan en el primer año de vida. En cuanto a la incidencia, tenemos un número de nuevos casos de 0,07 por cada 100.000 niños por año y una prevalencia de 0,9 por cada 100.000 niños por año, con una mortalidad de 20 al 40%. En cuanto a datos epidemiológicos de frecuencia o incidencia en la población adulta, no se conocen dado los pocos casos que son reportados. En cuanto a cómo se manifiesta el síndrome de Casabach, tenemos que los síntomas los signos y síntomas que van a manifestar van a ser hemangiomas cutáneos gigantes, como se ve en la figura de la derecha, que van a ser visibles, o también puede presentarse a modo de hemangiomas múltiples que pueden ser más pequeños y que van a estar localizados frecuentemente en las extremidades. También se va a presentar el agrandamiento del abdomen del niño con patomegalia acompañante y a su vez, dado la diátesis hemorrágica que puede tener este paciente por esa coagulopatía de consumo, va a presentar petequias que pueden estar diseminadas por todo el cuerpo o también localizadas en el sitio donde se encuentra el hematoma. A su vez también van a presentarse hematomas y, como bien mencionado anteriormente, el sangrado clínico. Esto también va a ir acompañado de lesiones dolorosas y de anemia. Entonces, en cuanto a la patogenia y fisiopatología del síndrome, tenemos que es poco conocida, por lo tanto no está del todo establecida, pero lo que se establece es que las plaquetas son atrapadas dentro del hemangioma debido a la proliferación anormal del endotelio vascular. Eso justamente lo que va a llevar es a una activación y agregación de las plaquetas, y como es un proceso continuo, se va a dar justamente un consumo de las plaquetas, llevando a la trombocitopenia, que a su vez hay que recordar que hay un secuestro de plaquetas por el vaso, por lo tanto esa trombocitopenia se va a manifestar, como bien mencionada, como una trombocitopenia grave. Bueno, como la hemostasia sabemos que es un proceso que ocurre de manera secuencial y simultánea, se va a dar una vez que se da esa activación y agregación plaquetaria, la activación de la cascada de la coagulación y consigo la activación también del sistema fibrinolítico. Esa activación constante de la cascada de la coagulación a lo que va a llevar es a un consumo de los factores de la coagulación. Por lo tanto, es ahí donde aparece como consecuencia del sangrado clínico y a su vez la coagulación intravascular con todo lo que en sí lleva la coagulación intravascular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver desde el laboratorio? Alteraciones en cuanto a lo hematológico y alteraciones hemostáticas.
En cuanto a alteraciones hematológicas, bueno, vamos a tener la anemia, que va a ser una anemia de tipo microangiopática, por justamente esa proliferación anormal del endotelio, va a generar ese depósito de las plaquetas, la agregación, y por lo tanto eso va a tender a que los glóbulos rojos sean lisados. Entonces vamos a poder verlo como una anemia de tipo microangiopática. A su vez también la trombocitopenia, que va a ser grave, habiéndose reportado casos del síndrome de Casabach-Meriat con plaquetas con un valor tan mínimo como ser de 2000 plaquetas por milímetros cúbicos. En cuanto a las alteraciones hemostáticas, tenemos que, dado el consumo que se da de los factores, el TP y el APTT van a estar prolongados, y también va a haber una hipofibrinogenemia, y acompañada también de un aumento importante del dímero D. Que bueno, estos dos parámetros, tanto el fibrinógeno como dímero D, los podemos determinar en el laboratorio, así como también TP y APTT. En cuanto al tratamiento del síndrome, tenemos que no hay un tratamiento específico. Eso hace que el pronóstico sea muy reservado. Entonces, lo que se hace, o sea, la terapia que hay es directamente hacia el tumor vascular. Lo que se sugiere es siempre una terapia de inicio con corticosteroides, y acompañado de ello también se habla del embolismo y los vendajes de compresión para disminuir el suministro de sangre al tumor y así justamente disminuir la irrigación del mismo, la alimentación del tumor, y acompañado también por el nivel de plaquetas descendidas, siempre el paciente va a estar recibiendo transfusiones de plaquetas, y de acuerdo a la bibliografía, se habla de la incorporación o sea, se incorporó en el último momento en el último tiempo, perdón, el interferón alfa en aquellos casos de resistencia al corticoide. También en algunos casos se requiere a la resección quirúrgica y al tratamiento del tumor a través de la quimioterapia, donde los quimioterápicos recomendados son la vincristina y la ciclofosfamida, que son ya como últimos recursos. Y bueno, ahora sí, paso a presentar el caso clínico. Se trata, bueno, de una niña que en el momento de la consulta se encontraba con 7 meses, ya actualmente se encuentra con 9 meses de edad, es decir, de sexo femenino, y la cual está domiciliada en Andresito. Ella consulta al Hospital de Pediatría, derivada de Puerto Iguazú, por presentar una trombocitopenia grave. Donde se puede ver un recuento de plaquetas de 44.000 por milímetros cúbicos. Bueno, esa situación hace que la deriven para empezar con el tratamiento de las transfusiones sanguíneas, o sea, las transfusiones de plaquetas en realidad, y también se destaca que en ese momento ella presentaba una tumoración en el miembro superior derecho. En cuanto a los antecedentes, y que son importantes tener en cuenta para el síndrome, o sea, para el caso de la niña, es que, bueno, tenemos que fue nacida en término con peso adecuado para la edad gestacional, o sea, nada normal respecto a esto, y que ella inicia con la tumoración, esto relata la madre, por supuesto, luego de la colocación de la vacuna BCG. La tumoración inicia justamente en el sitio de punción. Para ese momento lo asumen como un caso de BCGitis, o sea que era una lesión ocasionada nada más que por la aplicación de la vacuna. Pero lo que ocurre es que con el tiempo esa lesión comienza a aumentar de tamaño y a cambiar la coloración de la piel. Entonces la madre realiza reiteradas consultas con su niña, recibiendo únicamente tratamientos sintomáticos. Y bueno, también a destacar que en cuanto a las inmunizaciones presentaba un calendario incompleto, faltando las vacunas de los 4 y 6 meses. Al momento de la consulta al Hospital de Pediatría, ella al examen físico se encontraba en el brazo derecho con una lesión desde el hombro hasta el codo que se observaba en forma de una tumoración con un hematoma en toda su extensión de color rojo violáceo y acompañado de ello petequias diseminadas por todo el cuerpo.
Para tener una dimensión de la tumoración, el diámetro del brazo derecho de la niña era de 21 centímetros y la lesión presentaba una longitud de 16 centímetros. Al momento de la consulta se establece un diagnóstico presuntivo de ser una tumoración a descartar una causa oncológico-vascular. Tras la consulta a los médicos, la bibliografía, establecen como patología de descartar el presente síndrome de Casabach-Merriet. Entonces podemos ver que, bueno, el laboratorio de ingreso de esta paciente, que fue el 6 de julio de 2021, en cuanto a se observan alteraciones hematológicas y hemostáticas, donde vemos justamente que se encontraba con la anemia muy marcada, con plaquetas que empeoraron, el recuento de plaquetas empeoró comparado al momento del ingreso, con un recuento de 8.000 plaquetas por milímetros cúbicos, y con pruebas de TP y APTT prolongadas. A su vez también se puede ver que se le hizo la determinación de fibrinógeno y dímero D, donde el fibrinógeno se encontraba disminuido, es decir, la paciente estaba con una hipofibrinogenemia, y dímeros D muy aumentados. Entonces, lo que se hace es indicarle gamma globulina por sospecha en un principio de una púrpura trombocitopénica idiopática secundaria. Ahora, también, dado el número de plaquetas tan descendidas, se indica la transfusión de las plaquetas, ya que además ella venía derivada para empezar con el tratamiento pertinente. Al día siguiente se le vuelve a realizar las determinaciones de laboratorio de la paciente, donde se observa que el recuento de plaquetas mejoró, pero no era el valor que no se había logrado el valor que se espera, entonces las transfusiones de plaquetas debían continuar. Y vemos que también en cuanto a los parámetros de hemostasia, el TP se puede ver prolongado, es decir, no coagulaba, por lo tanto lo que se realiza es una corrección con plasma normal, y también se hace una corrección con plasma normal del tiempo de trombina, porque también había dado prolongado. Entonces, estos al corregir, se sospecha el déficit de factores, se hace el dosaje de los factores, tanto de el factor 7, el factor 8, el factor 2 y el factor 5, y se determina que daban normales, y vemos que también el valor de APTT se encontraba normal, pero el fibrinógeno iba empeorando su valor con respecto al laboratorio anterior. Y a su vez, esto también acompañado del dímero D, que también había manifestado un aumento, pasando a ser de 35 comparado al valor de referencia, que debe ser menor a 0,5. Entonces, bueno, tras la internación de la paciente se ve que el recuento de plaquetas iba a mejoría, pero los parámetros de hemostasia no mejoraban. Entonces, se indica justamente los corticoides, que bueno, en el siguiente laboratorio, que es del 12/7, se ve que justamente los corticoides estaban haciendo efectos, dado que se da un aumento del número, el recuento de glóbulos blancos, que es nada más que justamente respuesta a esos corticoides. También se le indica ranitidina por las lesiones que tenía la paciente a nivel de la piel, y por el nivel de fibrinógeno tan descendido, se indican también las transfusiones de crioprecipitados para normalizar esos valores. Acompañado de esta terapia también se indica vitamina K, y continuada con la transfusión de plaquetas. Para este momento se establece ya el diagnóstico definitivo de síndrome de Casabach-Merriet. A partir de esta terapia se puede ver que la tumoración de la paciente iba en mejoría también con su laboratorio, pero el laboratorio de hemostasia seguía complicado. Entonces, bueno, lo que se realiza, el 4 de agosto, a la paciente se le otorga el egreso hospitalario, dándole obviamente pautas de alarma, pero como ella se encontraba en tratamiento, se le indica que el volver el 12 de agosto para continuar con las transfusiones de plaquetas, porque bueno, estas plaquetas no mejoraban su valor. Entonces ella
vuelve en agosto y vemos que su valor de plaquetas comparado al anterior, que eran 18.000, empeora aún más porque pasa a ser de 6.000 plaquetas por milímetros cúbicos y en cuanto a los parámetros de hemostasia, también vemos que empeoraron porque ya tenía en este caso un TP menor a 10%. Este valor se manifiesta, o sea, se refleja de esta manera porque fue determinado por el laboratorio de Agudos, el resto de los laboratorios fueron hechos por el LACNI. Y bueno, el fibrinógeno que también se encontraba con una hipofibrinogenemia muy marcada y con dímeros D que continuaban en aumento. Entonces, bueno, la paciente debe continuar en este momento con transfusiones de plaquetas y crioprecipitado, y al momento de la siguiente, como ella se encontraba con un aspecto cushingoide, se decide internarla nuevamente. Y a partir de esto podemos ver que sus valores no mejoraban, entonces se establece que esta paciente era de altísimo riesgo de descompensación, pero y que no estaba respondiendo al tratamiento. Entonces lo que se decide es empezar con sirolimus y también con continuar ya la terapia con vincristina, que como se acuerdan que había mencionado anteriormente, era el tratamiento quimioterápico. Entonces, a partir de allí, vemos que los parámetros de hemostasia empiezan a normalizarse y también así el recuento de plaquetas que pasó de 6.000 al siguiente laboratorio que pasa a ser de 8.000 plaquetas. Si bien, como digo, no era lo esperado, pero iba a mejoría. Bueno, en este momento, el 15 de agosto, el tiempo de protrombina entra dentro del parámetro normal, o sea, pasa a ser a 74,7. Con una PTT también normal, y el fibrinógeno que logra entrar en valores normales, es decir, ya la paciente no se encontraba con una hipofibrinogenemia, pero sí el dímero D se encontraba muy aumentado. Continuando con los días de internación, se ve la mejoría de la paciente con también valores de plaquetas que iban por encima de 30.000 por milímetros cúbicos. Entonces lo que se hace es darle el alta nuevamente con otra vez pautas de alarmas. La paciente vuelve nuevamente para continuar con la administración del tratamiento quimioterápico, es decir, de la vincristina, y vemos que, bueno, por suerte en este caso mejoran los parámetros, tenemos ya plaquetas que se encontraban dentro de la normalidad, hasta los últimos laboratorios que fueron del 28 de septiembre de este año, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver también que el tiempo de protrombina se encontraba normal, o sea, ya no era un TP que no coagula, o sea, que estaba prolongado, con el APTT también normal, y el fibrinógeno, que también es importante, ya no estaba en una hipofibrinogenemia, sino que se encontraba también dentro de parámetros normales, y el dímero D, que si bien todavía no se encontraba menor a 0,5, pero iba en descenso, por lo tanto, en este caso cabe destacar que se fue modificando la terapia de la paciente hasta que se logró normalizar los parámetros de laboratorio, y con eso también la clínica de la paciente que iba en mejoría, y la disminución también de la tumoración, de la coloración y de la clínica acompañante de la paciente.